Pero más aún, en Perú, la cultura moche hace tallas de las... Aquí sí tú... Tengo que buscarte yo la foto porque vas a meter cultura moche en Google y va a ser espantoso para ti. Meneses en 5 minutos va a decir, wow. Ok. Es que los moches eran muy abiertos con su sexualidad y ellos Ok. tallaban posiciones eróticas. O sea, el Kama Sutra tallado. Ujú. Ok. Pero además eran tan abiertos con su sexualidad que tallaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, era muy abierto. Monos con monos. Entonces, Ok. pero a lo que voy, los moches también tallaban caras y todas las caras son diferentes. O sea, no es un molde. Claro, Te o tallaban sea, a ti, lo tallaban a él. hay lo dos tallaban a ella. razones. O la poca habilidad del tallador de repetir la misma. No, pero es que Entiendo. son rasgos completamente distintos. ¿sabes? Ok, ok. O sea, no es un error. Es no es un error, significativamente... es significativo. Sin profundizar. El espacio donde hablamos de temas serios. De una forma no tan seria. Gente, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta tercera parte. Esta sí va a ser la última. Espero que hasta ahora hayan disfrutado, que hayamos cerrado la mayoría de las ideas. Ujú. Hoy no me traje la tablet y de verdad creo que era necesaria para mí, para poder Sí, anotar porque cositas. creo que hay muchas ideas que quedaron. Vamos a ver los videos y creo Sí. que más adelante. Sí, porque igual, muchas cosas ojo, el entendimiento de que nosotros intentamos cerrar las ideas, Ujú. pero también que sea una conversación. Claro. Entonces es como, si lo cierras muy tajante, Es porque es se pregunta y ve respuesta. mucha la marca. Claro, Exacto. claro. Es algo que yo me he estado mentalizando de ver cómo hacer ese hilo para poder efectivamente cerrar. Y fíjate que creo que sí, al final de aquí nos dimos cuenta que, ajá, esto con esto, esto con sí. esto, esto con Sí. esto. Que tenga sentido, no lo sabemos, pero lo intentamos. Entonces, bueno, nada, disfruten de este episodio. Estamos hablando y recuerden que después vamos a hablar de que el abuelo es el papá del abuelo. No, la flecha del abuelo El del abuelo del iPhone. iPhone. Estamos hablando. Bendición. Bye. Bye. Y también el tema del Ya va. posicionamiento. ¿Qué? Este era Lola. Sí, Ah, coña madre, sí. gente. No sé si dijiste los nombres y eso. Bienvenidos. No lo dijo. En Por, el Lola. No se da por- cuenta. por si acaso, gente, bienvenidos a esta tercera parte. Si esto Andreina lo puso antes o después, no lo sabemos. Lo que pasa es que estamos apurados. Estamos a Andreina Llanes, David Lozada, que me acuerdo porque es ahorita, pero seguramente se me va a olvidar. Héctor Meneses, Héctor Llanes. Disfruten el episodio de pana que está bastante de ping, está bastante entretenido, está divertido, súper duper, o por lo menos para mí. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí. Si hay algún tema que no cerramos, también déjenlo, que lo podemos recuperar para otros episodios que vayamos a grabar. Si vamos a Bogotá, por favor, vamos a grabar en Bogotá. En Bogotá. Sí, Pero, voy a hacer todo lo posible para estar allá cuando estén. Ok. Ok, entonces, bueno, nada, estamos hablando, pórtense bien, bye. Chao. Bueno, bienvenido, vale, bendición. Coño, otra vez lleva ahí, no era ahí. Claro, entonces, claro, a lo que iba con todo esto es que fíjate que tenemos palabras como butaca, que son de indígenas como anagotos, que en el momento del contacto ellos hacían sus butacas y los españoles les gustó tanto la butaca como el nombre, etcétera, y quedó. Pero eso no pasa para todo. Ok. Entonces hubo muchas cosas que se perdieron y eso, te digo, o sea, ese es el indígena que se consiguió Colón, por poner Colón, por poner un nombre, pero que se consiguió el español cuando fundan Cumaná. Ok. Pero eso no habla del indígena que vivía 2000 años antes en Cumaná, Ok. ¿sabes? Entonces, volviendo a lo que decía Meneses hace rato, no conoces cómo hablaba, o sea, conoces el que conoció el español porque el español dejó el registro, pero cómo hablaba el anterior. Qué risa que esto es el juego de Sí, tal cual. Pero- Tal cual. históricamente. Bueno, de ¿De hecho, qué? fíjate No te- que... ¿Sabes? El juego ese que es como que yo te digo, tú me dices algo en el oído. Ah, ya, sí, Y sí. yo le digo a este en el oído. Bueno, de hecho, fíjate y- que hay unos cronistas dejaron una evidencia escrita de que lo que es hoy en día Anzoátegui, Ujú. no recuerdo si eran solo las mujeres o mujeres y hombres, utilizaban como unas amarras en las piernas. Ok. O sea, eran como unas cintas que se amarraban. Liguero. Y era algo como, pero no, o sea, se presume que era algo como estético entre ese grupo. O sea, ciertas personas utilizaban las cintas amarradas en Ok. las piernas y tal. Creo que eran solamente las mujeres, pero pudiera equivocarme en este momento. Y el cronista lo dice. Y, ajá, lo dijo el cronista, que tú puedes pensar que el tipo lo dijo para hablar más de esos grupos indígenas. Y al final se consiguieron unas evidencias arqueológicas de unas figulinas, o sea, de como unos muñequitos, Ok. donde en la pierna tenían amarrado. Ok. A nivel de cerámica tenían hechas. O sea, tienes tallado tienen ese tallado, detalle. Y lo tallaron los propios indígenas. O sea, ellos se tallaron a sí mismos. Ok. Y el cronista español lo reconoce. Entonces viene el juego de...
¿sabes? El del chisme, uno a otro. Y tú lo que haces como arqueólogo luego es pegar las evidencias. Hoy agradecemos el ego. Podría ser. Porque tallarte a ti mismo hoy es que puede no ser sabemos visto qué como... Ahí estaban haciendo Pero es que no sabemos qué arqueología. Ese metallo. significaba. Ahí podían estar haciendo arqueología. No, pero es que no sabemos qué Estudiándose significaba. yo mismo. No sabemos qué significaba, porque podía ser que esa cinta... Bueno, no es que no sabemos, no lo sé yo. Puede que lo sepa otra gente. Nosotros, tú sabes más que nosotros, nosotros no sabemos. Los que estamos aquí no sabemos. Si alguien nos ve y sabe, bueno, usted sí sabe, yo no sé. Y no lo deja. Puede ser que las cintas en las piernas era algo de poder. Era una cuestión de estatus. Era una cuestión, ¿sabes? Yo tallo. Bueno, como el morado en su época. Ajá, exacto. Ok. Entonces yo tallo a estas figuras con las... El con las- púrpura. Ajá. con las, ¿cómo se llama? Con las Con las cintas. Porque puede ser que estoy tallando a la hija del cacique. O sea, es una figura importante. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Que todas Hay- las mujeres querían ser, todas las niñas querían ser. por las razones que Tállate, sean... vale. Por las razones que sean, parece que va del ego. Digo parece porque no sabemos efectivamente. Si no hubiesen hecho eso, no tenemos registro. Claro, pero puede ser el ego como puede ser también para que tú aprendas. Porque vamos a suponer que esta figurina era como un juguete. Ok. Entonces, para que tú vayas entendiendo que nosotros hacemos esto a nivel... O sea, la figurina puede ser la Barbie del hoy. O de hace 10 años. Puedes, es una O interpretación. fue así como... Sí, sí. Te voy a enseñar cómo se hace una. Mira, voy a agarrarme a mí para que veas como algo así. Algo así. O sea, puede ser una interpretación, en realidad no sabemos si ellos tendrían el concepto del juego. Sí, antropólogo. Ya lo voy a poner Ok. en mi biografía. Y Sí, no, y así allí. lo interpretamos hoy. A lo mejor llega alguien Claro, dentro de... no sabemos si ellos tenían el concepto de juego y de la figurina era un juguete o no, pero es una interpretación, ¿no? Sí, Entonces, bueno, podría ser como dice Meneses, simplemente estoy enseñándote a utilizar esta cerámica. exacto. Y Pero es que hago esto. además los grupos, bueno, voy a hablar de los prehispánicos porque de Europa y eso desconozco, tienen mucho de la talla, tanto en piedra como en cerámica, de humanos. Por ejemplo, en México están las cabezas olmecas, que son estas cabezas colosales. Ajá. Foto Andreina. No Por recuerdo lo menos cuántas. no es como Raúl que le falta al perrito. No, está muy bien. No recuerdo cuántas son, pero ninguna cabeza olmeca se parece. Entonces se presume eran tallas de personas diferentes. Todas son diferentes. O sea, Ok. no es un molde. Pero más aún, en Perú, la cultura moche hace tallas de las... Aquí sí tú... Tengo que buscarte yo la foto porque vas a meter cultura moche en Google y va a ser espantoso para ti. Meneses en 5 minutos va a decir, wow. Ok. Es que los moches eran muy abiertos con su sexualidad y ellos Ok. tallaban posiciones eróticas. O sea, el Kama Sutra tallado. Ujú. Ok. Pero además eran tan abiertos con su sexualidad que tallaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, era muy abierto. Monos con monos. Entonces, Ok. pero a lo que voy, los moches también tallaban caras y todas las caras son diferentes. O sea, no es un molde. Claro, Te o tallaban sea, a ti, lo tallaban a él. hay lo dos tallaban a ella. razones. O la poca habilidad del tallador de repetir la misma. No, pero es que Entiendo. son rasgos completamente distintos. ¿sabes? Ok, ok. O sea, no es un error. Es no es un error, significativamente- es significativo. ok. Entonces, capaz estas figurinas de Anzuático, volviendo al punto, era sencillamente, ¿sabes? Estoy tallando a Mi alguien, familia. a mi Ok. familia, estoy tallando. Hay muchas posibilidades. Pero entonces, volviendo al tema de por qué nosotros le ponemos los nombres a las cosas, es eso, es porque no lo conocemos. Ok. Entonces, por ejemplo, hay una... Lo asocias. Lo asocias. Hay una, la más reciente, mejor dicho. Meneses, Con- sí. Está con los moches. Consiguió la cerámica mocha en Google. ¿Pero qué son estos? Como unos vasos. No, Se llama son huaco. decorativos. Son... Pero todos son como con un anillo así que parece. Porque sí, porque los agarrabas así, pues. Después tú vas a ver la foto y vas a decir, wow. Ok. Que de paso, o sea, te hace cuestionarte muchas cosas, como la frase de no sé si ellos tenían el concepto de juego. Como, entonces yo me pregunto, que ahí nos podríamos ir, pero ahorita cuando vuelvas a la figolina, es como concepto, o sea, como nombre o como práctica, Como a nivel de recreación. ambas. A la verga, vato. Literal. No, mentira. Ok, como concepto o como práctica. Ambas. No sabes si lo tienen. Ok, ajá.
No sé si eso. la Andreina del futuro puede poner esas cosas. Y- acá. No, y no, es- no lo pongas. Que la gente lo busque. Y es justamente No lo también- busquen tampoco. Y es justamente también el cuestionarte de, o sea, qué cosas hoy tienes, o sea, tú tienes como sobreentendidas que realmente no están tan sobreentendidas. Bueno, de hecho, fíjate que hay uno... Voy a hablar muy superficial porque no me leí el estudio Y completo. nos vamos para la figulina que te saqué de ahí. Perdón. Me dio un poco de flojera. ¿Lo dije bien? Sí, figulinas. Figulinas, ok. Hace unos años en una excavación en Suecia, creo, fue uno de estos países escandinavos, consiguieron versiones mini de herramientas de trabajo de adultos. Ok. Entonces la interpretación fue que eran juegos, o sea, eran juguetes que le daban a los niños para que ellos fueran entendiendo el trabajo que tenían que hacer cuando ellos fueran adultos. Pero aquí viene tu pregunta. ¿Tenían concepción de que es un juego? ¿De que O es un simplemente juguete? se estaban preparando. ¿O simplemente te estoy preparando y te hice la herramienta mini? Claro, pero entonces yo me cuestiono del hoy las Nerf, por ejemplo. Porque lo que parece un juego, a lo mejor cultura... perdón. Y ojo, no sé si poner la marca, pero es, o Ajá, sea, las como pistolas. juego de balines o de bichitas o de algodón, lo que sea, es como, ¿realmente quiero que esto sea un juego? Porque el niño no sé si entiende realmente lo que es un juego. Entonces, culturalmente, a lo mejor estoy llevando a la normalización de esto en el futuro. Es posible. Y de hecho hay un Verga. autor... Y quizás por eso en la sociedad donde es más conocido es tan fácilmente el que lo veas. Claro. O sea, la sociedad donde es más conocido ese tipo de pistolas es donde más fácilmente se consiguen a futuro personas con armas encima. Ok, sí. Sí, de hecho además hay un autor, Jürgen Wasinga. Él escribió un libro que se llama Homo Ludens, que es justamente como Fui en The Big Bang Theory, lo siento. él escribió un libro que se llama Homo Ludens, que es justamente como el juego, como el juego como estrategia, como herramienta. Después te va a pasar un video que estoy seguro que te va a... Por favor. Rechísimo. Comprometido públicamente. Héctor aprender, Héctor ser feliz. No, pero es que además es un juego de... cuando Ubisoft, ustedes que son gamers, crea Assassin's Creed, Ajá. ellos hacen una investigación muy real del, Ajá. del periodo en el que se pone el juego. Entonces, cuando hicieron uno de los Assassin's Creed, no me acuerdo cuál es el número, pero es el que trata en el Antiguo Egipto, ellos hicieron no solamente el juego, sino que hicieron una versión educativa. Ok. Entonces, porque, o sea, Wasinga lo que propone en Homo Ludens es que los juegos funcionan, cuando tú estás pequeño, funcionan como una manera en la que tú practicas la realidad, pero no estando en la realidad. Es como un simulador. Es un simulador. Ok. Ejemplo, si tú tienes la pistola de balines, vamos a jugar paintball. Ajá. ¿Sabes? Nos caemos a tiros en paintball, pero no nos morimos. Ujú. Pero cuando estás en la realidad, obviamente sabemos lo que Es pasa. Sí como los pasa. Sims. En los Sims tienes carros, trabajo y Exacto. estabilidad en la vida real. ¿no? Vives independientemente. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron Assassin's Creed, ellos tenían el juego donde tú jugabas con el personaje, etcétera, pero además tenías una versión educativa donde tú ibas recorriendo el Antiguo Egipto aprendiendo. Ok. Entrabas a la biblioteca de Alejandría, ves la biblioteca de Alejandría, sabes como todas esas cosas. Porque ellos te dan las dos versiones. Yo queriendo comprarme un Play ahora. Te dan la versión del juego donde tienes al personaje, en cualquier momento el personaje se te muere y vuelves y empiezas otra vez y vas en eso, pero además tienes la versión de aprendizaje. Entonces, claro, Huazinga lo que propone es Que es como la versión extendida del conocimiento. Porque ya Exacto. en la versión normal hay aprendizaje. aprendizaje. Ok. Pero entonces, Huazinga lo que propone es justamente eso, que los juegos funcionan como prácticas de la realidad, pero son prácticas controladas porque empiezas a aprender las consecuencias de los actos, pero no tienes la consecuencia Sin del tener acto. que asumirlas. Sin tener que asumirla. Ok. Entonces, en estas sociedades del pasado, tú puedes pensar que tal vez no tengan el concepto de juego, de juego como jugar, pero tienen un concepto de acercarse a esas prácticas a través de estos elementos materiales que son los que conseguimos para ir entendiendo desde que somos pequeños la realidad. Más son mecanismos de educación. Ujú. Entonces, te cabe la pregunta,
¿Son juegos o son mecanismos de educación? Son juegos para... Tú juegas para divertirte hoy en día. ¿Ellos se divertían o era para ir practicando? O sea, es como un proceso tan complejo O una cosa llevó a la otra. o una cosa llevó a la otra que tú decir... O le sacas provecho al juego después de que entiendes para qué puede aplicarse eso a la vida. Exacto. O sea, puede que en este caso el ejemplo que le ponía de los escandinavos, el niño tenía un martillito, una pequeña fragua y él veía al papá e imitaba, etcétera, bla, 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 etcétera. Pero después ya de grande entendía, o sea, que esto es algo más serio. Empiezas a asumir las consecuencias de la realidad que están fuera del juego. Ok. O entender también el fin, porque creo que en este caso el martillito puede ser la tablet del momento. Exacto. Es como agarra ahí para que te distraigas mientras yo. Pero con un propósito educativo real. La tablet creo que no lo tiene. Claro, pero... Depende. O sea, ahorita no. Porque yo no estoy... O sea, no es réplica. O sea, la tablet es vete. Distrae. Para ver si entiendo. Exacto. Ok. Esto te distrae, pero de paso va Pero vas desde- aprendiendo. Pero esa es la razón o la consecuencia. No lo sabemos. A eso iba. Entonces ahorita, lo de la tablet, que es a lo que va ella, no es educativa. ¿Es la razón o la consecuencia? Porque tú puedes darle una tabla a tu hijo y ponerle, por ejemplo, esta Miss, no me acuerdo el nombre de ella, que habla en inglés y en español. Entonces está aprendiendo inglés y español. Está siendo educativo. Sí, claro. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, sí. Lo que pasa es que, bueno, creo que... O sea, obviamente la mayoría Por le el pone uso que sí. común, Exacto, por el uso común, el camino gana rápido más. es como, Exacto. Claro. lánzala para el piso. Pero bueno, entonces... Porque de paso eso demanda más del que da. Del Sí. que da. Porque es como estoy ocupado, de paso te tengo que dar y tengo que ponerte algo que yo considere y tengo Exacto. que investigar previamente. Ay, no. Ajá, pero- Pero no, y estaba pensando en... Hace rato hiciste 2 preguntas, te respondí una y nos fuimos por ahí, pero la otra era... Ve la grabación. Corte Ya, aquí. Vamos a parar. Ajá, no, bueno, me hacías otra pregunta que es como de además de, ¿por qué nos discriminamos a nosotros Ajá. mismos? La otra era algo así como lo complejo de del pasado venezolano. O sea, qué tan complejo era. ¿Tú ibas a decir algo? ¿Era eso? No, eso. Ok. Ajá. Pero esa era la pregunta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, fíjate que sí. Teniendo tampoco podías... Ah, bueno, claro, que teniendo tampoco puedes llegar... Poco. Entre comillas, puedes llegar muy lejos. Y además, bueno, lo que tú decías hace rato. Esto... Perdón, No es que tanto- quiero, o sea, porque a lo mejor soy insistente y me habla ella, y es porque si digo poco, pues aún mantengo desde el término lo que culturalmente se ve poco. Y es como, teniendo lo que necesitas, sin que sea tan vistoso para otros, pues está bien. Claro, pero lo que pasa es que también eso es un anacronismo. Ok. De pensar que las sociedades del pasado vivían como una visión minimalista Ah, de que quizás es lo que tú estás planteando cuando planteas lo de las camisas, ¿no? No necesito 10 camisas. ajá. No, pero lo que pasa es que también es un tema, y esto es muy debatible dentro de la antropología y la arqueología, es una rama, es como una teoría que se llama determinismo ambiental, que Ok. es determinar que en función del ambiente, el ambiente te determina tu cultura y Ok. hasta dónde puedes llegar, ¿no? Ok. A veces que sí, a veces que no. Pero también lo que pasa es que en el caso del pasado venezolano no es que es poco, sino que es poco estudiado. Y es un poco lo que tú decías hace rato. De que imagínate, o sea, todo esto lo sabemos con poco estudio, con poco apoyo, con poco no sé qué. Decirte que es poco estudio sería mentira, porque tenemos en Venezuela 100 años, un poquito más de 100 años de investigaciones arqueológicas, pero sí creo que falta más. Ok. No, quizás no tanto más apoyo, que sí falta, sino faltamos más arqueólogos. O sea, faltamos, porque ¿qué pasa? O sea, no puedo montarme en un carro y recorrer Venezuela entera, ir estado por estado, excavando. O sea, primero que sería imposible, segundo sería antiético, y tercero ¿Por qué sería- antiético? porque caerías en un Indiana Jones, caerías en un voy a... Si no te lo llevas, todavía es ético. No, es que es antiético porque voy a, ¿sabes? Excavar, destruir, porque además la arqueología es una ciencia destructiva en sí misma. Ok. La arqueología destruye su evidencia. Mm. Entonces, Claro, para poder estudiarla. claro, porque imagínate tú que, o sea, esto es tierra, ¿no? Todo esto es tierra y esta taza está así. Ujú. Yo excavo, saco la taza,
y ya destruí. Ajá. Destruí este contexto. Ok. Entonces, yo inclusive no puedo llevarme la taza al estudio y después la vuelvo a poner y la tapo. O sea, eso no funciona de esa manera. Ok. Entonces, Pero No le digas a esto nadie parece... ya. ¿Ah? No le digas a nadie y ya. No, pero esto parece tonto, pero ponte tú, entiendo que igual va a ser destructiva, pero si tú sacas, después tapas. claro, después hay que Sin- cerrarlo, pues. Ok. Claro. Pero Y eso incluso es a lo más mejor- antiético. A lo mejor sacando puedes destrozar algo que estaba abajo o arriba de la Exacto. casa. Sí, no, ya O a los sé que lados. destruiste, pero no es como yo moví aquí, es como yo cocino, ensucio Ajá. y lavo los corotos. Ok. Sé que la comida ya no existe, destruí. A, yo cocino, ensucio y no lavo los corotos. Claro. Ese era lo que quería No, como que claro. ver. Pero además, bueno, te digo, o sea, sería como más Y lo antiético. secan también, por Pausa. favor. Sí, te iba a decir, no sé si necesitas responderle. No. Qué malandro le dijo, no te respondo. Y no de voy a noche, ir. ey, moca. No de madrugada. ¿Momento antropológico o momento Ah, no, ni siquiera. seguros Seguro la aquí. Vitali? Sí, No. no, antropológico. Ah, ok. Ajá. Entonces, bueno, como además digo antiético porque además, para evitar justamente ser este Indiana Jones que va y excava para robar o para expoliar cosas, toda excavación o toda investigación debe responder a un proyecto. Ok. Tú tienes que hacerte una pregunta. Y la pregunta qué se la vas? tiene que hacer la gente de la zona. Por el tema de... No, o sea, no. O sea, yo como arqueólogo yo me hago la pregunta. Ok. O sea, como investigador, dentro de un contexto académico, universitario, etcétera, bla, bla, bla. Yo me hago la pregunta. Pero y con esa pregunta hago un proyecto de investigación, hago toda una serie de cosas y voy al campo. Ok. Por eso te digo, hoy me paré, agarré mi bolso y empecé a recorrer Venezuela para abrir huecos. Es antiético. Porque estoy destruyendo las cosas porque me provocó. Para nada. Para nada. Entonces ahí es donde digo, más allá de que falte el apoyo, faltamos más arqueólogos Que se hagan preguntas. que nos hagamos preguntas y que nos hagamos investigaciones que nos permitan conocer más aún el pasado venezolano. Ok. Y Claro. si la pregunta es, si yo empiezo a abrir un poco de huecos, ¿qué tantas cosas descubro? Pero es que eso va a depender mucho del el sitio, de las evidencias, o sea, va a depender de gran cantidad de cosas que justamente eso es lo que te plantea o lo que te marca un proyecto de investigación. Desde la ética puede tener sentido. Dime. No, dale. Ya, pausa. Tranqui. Por cierto, recuérdame enviarte. Hay creo que es un clip. Enviarte de cuando en el momento en el que él estaba hablando de cosas que tiene Venezuela a nivel de biodiversidad, de espacios, de cosas que no se han estudiado tanto. Hay un clip de Emilio que habla, o sea, es un clip corridito que él Bueno, dice, lo voy a escuchar aquí. tenemos tanto, por eso lo No, quise coño, decir. Porque va a estar al final. Por eso lo quise decir, pero no lo quise interrumpir hace rato, entonces aprovecha este break. O sea, no Y- sé si me voy a acordar para cuando, porque no sé si eso es al O inicio. sea, el espectáculo me dio la oportunidad de saber, por ejemplo, que Venezuela está en la cuenca hidrográfica más grande del mundo, que el relámpago del Catatumbo recupera el 80% de la capa de ozono que pierde la Tierra, que el Orinoco pasó del quinto caudal a ser el tercer caudal de agua del mundo, que de los 125 tepuyes que existen en el planeta, 115 están en Venezuela, además de las cimas del Sarisariñama, que Venezuela tiene el parque nacional, el tercer parque nacional más grande del mundo, que Venezuela tiene el único Caribe virgen que existe todavía en el Caribe, que Venezuela tiene un paisaje natural único en el planeta que se llama el Golfete de Coro, donde está la reserva de Cuare, que los Andes de la cordillera nacen en Venezuela. El frailejón nació en los Andes venezolanos y se colonizó toda la cordillera. El 90% de la biodiversidad de los Andes está en los 3 estados andinos venezolanos. El Caribe venezolano, el litoral central, es el centro del gran slam de la pesca del mundo. O sea, son cosas que son extraordinarias, que México está reconocido como uno de los países que tiene más especies de aves del mundo.
porque lo han estudiado y lo han clasificado y hay libros sobre eso. En Venezuela pocos libros sobre las aves hay. Sin embargo, se estudió el parque Henri Pittier, solamente un parque, y tiene el equivalente a México en especies de aves. Todavía no se han investigado todas las áreas. O sea que Venezuela tenemos uno de los 16 países megadiversos del mundo. O sea, estamos en un selecto grupo, como las Mises. Son 16 finalistas nada más. Yo votaría por Venezuela como el país más bonito del mundo. Gracias, hermano, A ti, por el tiempo. con todo Que cariño. viva Venezuela, así es. No, eso fue ahorita, hace 3 minutos. Sí, Ok. creo que fue o antes de levantarme o justo cuando me Ok, senté. ahí sí. Sí, está fresquito, por eso lo quise decir de una vez. Y es como un clip, ponerlo todo, no pasa nada. De las cosas que él habla, de creo que fue una entrevista con Luis Olavarrieta, no estoy seguro. No. Seguimos hablando. Bueno, ya, para que sepas, queda poco, ¿viste? Estoy claro del tiempo, sí. Bueno, no, entonces, claro, es lo que te digo, faltan más arqueólogos que comprometidos desde un punto de vista ético y obviamente con un apoyo público o privado, lo que sea, se hagan preguntas y comencemos a trabajar. Porque, claro, como te digo, o sea, empezamos el capítulo haciendo un breve recorrido de la arqueología venezolana y llegamos a las tribus. Ujú. Pero nos faltaron las poblaciones que hacen cerámica, los cacicazgos, los no sé qué, faltaron. O sea, llegamos a hace unos 9.000 años de historia. Nos faltó. O sea, Y fue saltando, haciendo saltos locos. durísimos. O sea, Súper nos, resumen. nos faltó muchísimo, pero todo esto viene de, claro, hubo en su momento proyectos regionales, hubo en su momento excavaciones, o sea, sí las hay, y obviamente eso permite que uno, como piezas de un rompecabezas, lo construyas, pero falta, o sea, falta muchísimas cosas, faltan, inclusive no a juro toda la arqueología tiene que ser excavación. Tú puedes trabajar con ya colecciones excavadas viejas, pero faltan más preguntas, faltan más, y yo no puedo hacerla toda, pues, o sea, yo no. Porque hubo mucha gente que hizo como estaba diciendo Meneses, voy a ir a excavar y saco las cosas y ya. Claro, y te digo, o sea, un solo Y están arqueólogo no se puede recorrer todo el país, o sea, haciéndose todas las preguntas. Sí, no, entiendo. No, no te da la vida, pues. Y justo a lo que iba era un poco entiendo los límites éticos y tal, pero a veces, me da risa porque a veces no me pasa, ¿no? Pero, digamos, yo puedo salir en busca de preguntas. O esto es solo Creo que desde la no. arqueología o va desde la antropología. ¿Por En qué? la antropología. Porque yo digo, desde la antropología yo puedo salir a hacer preguntas, o sea, en busca de preguntas, sin destruir nada. Cuando ya yo tengo una pregunta, es que Pero es que tú, me ensucio. claro, pero es que tú, inclusive en la antropología misma, vale, tú no sales sin tener una idea de pregunta. O sea, no hay forma. Vamos a A lo vamos a mejor la hablar, premisa que estoy aplicando tiene sentido. vamos Pero, a hablar o sea, no tanto de la arqueología, vamos a hablar de la antropología social, de salir a hablar con gente. ajá. Tú no sales ahorita y te paras en el recreo a ver qué pregunta te llega. Porque además, escoger el contexto del recreo significa es que una ya tú pregunta. tienes, no, y significa que ya tú tienes un proyecto que tú sabes que la gente del recreo te va a contestar lo que tú quieres saber. Porque ¿por qué el recreo y no Centroplaza? Porque no el Sambil. ¿Ves? Entonces, no es como que claro, tú puedes hacer el ejercicio de me paré en el recreo y vi la feria a ver qué se me ocurre. Pero ya eso te va a condicionar muchas cosas. Ok. Entonces, porque es el contexto en el que estás. Entonces, ya de ahí vas con una intencionalidad. No, y ya, entonces partiendo de esa premisa, lo que falta son antropólogos, porque ya la pregunta está ahí. Claro. O sea, ya el cuestionamiento, no la pregunta per se, sino el hecho de cuestionarte. Ya te preguntas el por qué me muevo, por qué subo, por qué bajo, por qué por qué una camionetica, por qué el metro, por qué el taxi, por qué no sé qué. Ok. Siendo así... Pero inclusive ya esas preguntas respondidas pueden ser revisitadas, puedes Ok. rehacerlas. Bueno, funciona la filosofía. Claro, puedes rehacerlas o inclusive ya, porque es que ya no es el mismo metro de hace 20 años cuando la gente se hizo una pregunta. A mí me encantaba el metro. Sí, a mí ya no tanto. Ay, no. Entonces, por eso te digo, quizá, claro, obviamente faltarían más antropólogos con causa ética por entender el presente, el pasado, etcétera.
pero sobre todo que nos hagamos preguntas y además, bueno, toda pregunta es útil, pero preguntas que realmente nos ayuden a ¿Sí? comprendernos. Toda. Toda pregunta es útil, Ok. porque toda pregunta busca darte una respuesta. Ok. O sea, solo por el hecho de querer resolver una duda ya es útil. Claro. Ok, me gusta. Pero, bueno, como te decía, el punto es, o sea, preguntas obviamente lógicas, etcétera, pero el punto es que nos ayuden a conocernos más. Ok. Que nos ayuden a salir de esa burbuja de, como decíamos al principio, de entender que la historia de Venezuela es mucho más compleja. Ok. Y yo creo que eso puede ser también miedo. Inconsciente, no sé. ¿Para qué? Claro, puede ser. Que, ojo, conozco gente, esto está, bueno, es un tema que sí me orbita, pero hay gente que no va a terapia por eso. No, yo estoy bien, ¿para qué? Y es que Bueno, no. Y además, pero es que además en este Primero. caso de la historia puede ser miedo de alguien que otro no sepa su historia. Pero es un tema más complejo que no vamos a tocar aquí. Uy, no, está delicado. Ujú. Uy, no, marica, no, qué Uy. miedo. No, pero me gusta. Pero eso pasa. O sea, para explicar la vaina, por si acaso, es como el hecho de que, como yo tengo poder sobre ti, yo estoy interesado en que tú no sepas tu historia. Exacto. Para ponerlo así, ya. Y ahí volvemos al Imperio Británico llevándose las cosas al Inglaterra. Y vamos al poder. De que, claro, mi cultura está por encima de la tuya y por eso yo limito que tú conozcas la tuya. Exacto. Marico, Yo full lo había circle. pensado al revés. Excelente episodio. Terminamos No donde joda. comenzamos. Pero ¿cómo lo...? Bueno, Que excelente. yo no quisiera que tú conocieras mi historia. Ok. Esa también podría aplicar. Claro, pero significa que tú guardaste tus cosas. Si él se las lleva, es al contrario. Claro, ahí sí es. Sí, sí. Ujú. Ah, distintos. Me gusta, me gusta. En algún episodio podremos hablar de por qué la flecha es el abuelo del iPhone. Sí. Esa premisa, marico, me encanta. Te lo juro. Pero bueno, no será. Sí, además tiene que ser otro episodio porque tengo que leerme. Ah, ok. Tengo que revisitar. Tengo que revisitar, sí, porque Ok. no me acuerdo de todo el tiempo. Venga, y tengo Es muy miedo de difícil este vivir otro. así. pero Tengo un poquito de miedo de este tema, pero el tema del turismo de miseria. Berro, eso es un temazo. Porque, que o sea, se está dando muchísimo. Creo que sí como lo bordeaste. No, pero además es que el turismo de miseria es diferente a lo que hablamos aquí. Claro, pero, o sea, yo, digamos, como pude irme por ahí, pero decidí no hacerlo Sí, pero por miedo. es un temazo. Y creo que es un temazo que sí puede ser delicado porque hablaríamos de ejemplos. Eso es lo que me preocupa de hacerlo Sin en decir. cámara, pero sí lo Hablaríamos. quiero hablar fuera. Sí, sí. Porque, de paso, yo entiendo que el desconocimiento de algo no te hace que no lo hagas. Ujú. Entonces, como a mí me gusta viajar, o sea, no quiero que desde el desconocimiento mío ser irrespetuoso con. Claro, pero eso es una cosa. Ujú. Ese es un tipo de turismo. Ajá. Pero cuando hablamos de turismo de miseria, es cuando tú vas a hacer turismo bajo la idea de que la quieres ver. Quieres ver la miseria. Ah, no. Pero eso existe. Yo sé, pero no. Cero Y ahí. se está dando ¿Y la muchísimo en este país. No. Verga, Muchísimo. no. Creo que los escados me llevan a no tener ese pensamiento. Pero como te digo, sí, eso sí lo hablamos fuera de cámara. Ok. Porque sí. No, y digo los escados porque una de las leyes de escados es como que deja el lugar mejor de lo que lo conseguiste. Ujú. Partiendo de esa premisa, si tú quieres ver eso, al final tú no quieres que eso deje de ser. Entonces, Y ahí es donde viene marico. viene el detallazo. No, pero para allá no vamos, gente. Queremos seguir tranquilos y viajando por el mundo. Japón 2028. Y no estoy hablando de la Olimpiada. Y no estoy hablando de la Olimpiada. Pórtense bien. Sí. Muchas gracias por ver este episodio. Cerezos. Ay, cerezos. David, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Espero que te hayas sentido bien y que decidas poder venir y hablar de Sí, ya sé por lo menos dónde estamos. el abuelo de la... ¡Ey! Me perdí llegando porque Andrina no me explicó. Pero Andreina se perdió. Se perdió... se perdió menos que yo, exactamente. Claro, pero también estás en el contexto que conoces. Pero ella iba de un punto A a un punto B, donde Maps le decía que eran 15 minutos caminando. Pasa una hora y yo, ¿y Andreina será que no salió? Le dio una Andreina sin indigestión señal que va a destacar. importante. Bueno. Ahí es donde yo digo, gente que Oh, son sí. padres de No, sí niños tenía, sí pequeños. tenía. Sí. Gente que son Sí. padres pequeños. Enseñen a sus niños. Enséñenle cartografía. Ujú. Enséñenle cositas, ubicación espacial, cómo preguntar, No, e inclusive- habilidades sociales. Medios de transporte. Ajá. Porque Un
Transmasuren, Bicitrans. No, medio de transporte porque inclusive no... Porque yo no agarré un Transmasuren, ahora que lo pienso. Bueno, Bicitrans, Coño, no tengo porque decía Transmasuren. 15 minutos, ciertamente. O sea, es como Exacto. que, ¿para qué? Pero ajá. Pero no, porque por ejemplo no todo puedes depender del metro. O inclusive en el momento que estamos viendo ahorita no puedes depender todo de un Yumi. Ajá. O sea, en esta ciudad tú puedes llegar a todos lados en una camionetica. Ajá. Más allá de exacto. temas de seguridad o lo que sea, etcétera. Entonces, conócete todas las rutas. Tú no Ok. sabes para qué te va a servir. O por lo menos, o sea, las principales, pues. esa es una, Ujú. y ahí vas desarrollando las capas de las habilidades sociales para poder preguntarle al otro Ujú. y entender hacia dónde quieres ir. Habilidad social. Claro, pero ahí va desde hacia el dónde quieres ir. Sí. Ujú. Aplica para el transporte, aplica para la vida. A la vida, claro. Porque a veces llegas a un lugar y a lo mejor esa persona te puede ayudar a llegar más lejos, pero por Ujú. no preguntar, no hablar, no decir, no. Ujú. nada. Entonces, gente, pórtense bien. ¿Qué pasó? No, el momento, ¿cómo se llama? De reflexión paternal al final del capítulo. Coño, pana, pero es que, Dios mío. Cuida a tus niños. Es críalos que he bien. visto casos que... mi inconsciente manifestándose, mi gigante. Y es porque estábamos hablando de que fulanita es una chama ya grande, Ujú. pero no hace nada, o sea, vive en su casa. Y necesita algo y no pregunta. Ujú. Y no sabe cómo resolver. Y no tal. Entonces es como que, ok, se lo hago porque pobrecita. O no se lo hago porque pobrecita. Ujú. Pero pensando en el pobrecita del futuro que va a estar Claro. peor que la... Ay, no. Entonces, bueno. Gente, pórtense bien. Espero que hayan disfrutado estos episodios. Efectivamente, sí creo que van a ser 3. Y estoy cómodo con Se eso. intenta, pero No. En este yo A dije veces que no lo iba a no se Yo intentar. estoy seguro No. que si no es porque Menezes se tiene que ir, fueran como 8 episodios. Marico, pero relajados. Entonces, bueno, gente, pórtense bien. Tenemos pendiente de verdad. Y lo refresco para que no se me olvide. La flecha de la bola del iPhone. Sí, sí. Te lo prometo. Y otros temitas. ¿quieres colocar tu Instagram? Sí, si quieres lo colocas. Pero, o sea, para nada, porque ahí no hay nada, pero... Ahí te escriban. Comienza ¿Estás soltero? comienza a publicar. ¿Ah? No, ¿Estás soltero? se va a No, casar con conmigo. Andreina. ¿Estás soltero? Con Andreina. ¡Déjamelo! Andreina, no hagas nada con eso. Sí, pudiera colocar cosas de arqueología, pero no las pongo por tonto. Ni del trabajo viejo. No, no. Pero de que no quieres o porque no puedes. Porque sé que del actual no puedes. No, porque no... Es que yo no publico nada. Te entiendo. Mucho. Estoy contigo. Entonces, gente, pórtense bien. Estamos hablando. Espero que hayan disfrutado el episodio. Si tienen algunas preguntas que tengan que ver con esto, de verdad escríbanla porque en el futuro, a menos que ellos se separen, vamos a hacer otro episodio. Después de 14 años eso no va a pasar. No. No te creas. Ay, Dios mío, ¿cómo te autocondicionas? Dios mío, la gente se separa a los 30 años de casado. No, pero ella ya me amarró. Dios. Entonces, bueno, nada, pórtense bien, den buenas direcciones. Refresquenle Aprendan a usar aprendan a usar Google Maps. autobús. refresquenle a la gente dónde es el episodio, dónde se van a encontrar. Estamos hablando. Bendición. Chao. Bye. Chao. No era bye. Pasa que, claro, como ya no, bye. No tanto bye, sino que no sabía si habías dicho los nombres. O sea, Ah, ok, por si acaso. por el- Ahí tienes varias claquetas. Sí, sí, está bien. Ya va, que se te va a salir el imán. Que ahí le pudiste meter, se lo pudiste enganchar. Ya yo le manoseo, ya yo le he visto todo. ¿Qué tanto? Todo. Sí. Todo. ¿Ves? ¿Por qué Me todo? quedé sorda. ¿Por qué todo? ¿O cómo llegaron al todo? No el por qué. No, ¿Cómo no. llegaron al todo? ¿No le has visto que te cosa parete? ¿Y las nalgas? Las nalguitas. Pero es que yo siento que las nalgas es algo para Público. compartir. No, mentira. Salga la Eh, película. ¿Qué tanto? Este no. o sea, bueno, claro, también yo no sé si esto es a raíz de lo que como uno crece, porque efectivamente las nalgas es como el soft porn Sí. de la porno. Es que no le contesté. Recuerda que nosotros hablamos de temas sin profundizar. Lo que escuches aquí no es la verdad absoluta. Si quieres hacernos alguna observación, escríbenos. Este espacio es solo para el conocimiento general. Si tienes algún problema, consulta con un especialista. Y si ese especialista te dice una locura, consulta con otro especialista, sin profundizar.